Bueno, buen día. Ahora vamos a presentar un poco lo que fueron los resultados productivos de las chacras de Fucrea. Y a la charla la titulamos como, bueno, como otro año para encuadrar. El año pasado César estuvo haciendo una presentación del año bueno para encuadrar, pero bueno, también entendemos de que este año malo nos sirvió mucho para mirar para adelante y bueno, vamos a tratar de mostrar algunas claves a tener en cuenta para seguir en carrera. Un poco la agenda que tenemos para la charla de hoy vamos a repartir la charla en dos módulos. Un módulo catarsis, en donde, bueno, vamos a ver qué fue lo que sucedió efectivamente en la chacra en este año tan complicado productivamente. Y bueno, un módulo borrón y cuenta nueva, en donde, bueno, vamos a ver qué cosas rescatamos de este año y de toda la historia de las chacras de Fucrea, para tomar mejores decisiones y aprender para adelante. Por lo tanto, en este módulo vamos a ver un resumen de clima, de los principales eventos climáticos que ocurrieron y los resultados productivos de la chacra de Fucrea, y bueno, en el siguiente módulo un poco de las lecciones aprendidas y qué indicadores relevantes tomar para levantar cabeza. Bueno, nada, un poco como breve introducción, la sequía fue generalizada y bastante extrema en todo el territorio. Ahí se pueden ver las fotos del embalse Paso Severino y de Canelón Chico, cómo estaban, o cómo se mantienen hasta ahora. Ha subido un poco los niveles, pero bueno, la verdad que la sequía ha sido bastante severa y duradera. Lo que, bueno, si vamos a ver las lluvias, las características climáticas de las lluvias del año, tomamos la base de datos de la EMAC y de Iña La Estanzuela del 2002 al 2023, vemos que para las dos localidades las precipitaciones del 2022-2023, que son los puntos rojos, se posicionaron casi todo el año por debajo del promedio. Esto nos da la pauta de que fue un año fueron los años menos llovedores para la serie de datos. O sea, llovieron 806 milímetros en la EMAC, en Paysandú, y 557 milímetros totales en todo el ejercicio en Iña La Estanzuela, lo que nos da que, bueno, que para el caso de la EMAC fue un 56% de la media, mientras que en el caso de Línea de Estanzuela fue un 51% de la media. Salvo en algunos casos muy puntuales, algunos meses, la lluvia se posicionó sobre el promedio. Ahora bien, si nos ponemos a visualizar cuánto llovió durante los meses de verano, o cuando se da el principal ciclo del cultivo, vemos que de noviembre a marzo en la MAC llovieron 338 milímetros, y de noviembre a marzo en la Estanzuela llovieron 231, cuando los principales cultivos precisan entre 500 y 600 milímetros, tanto soja como para maíz. Además, si vemos cuántos eventos de lluvia se dieron en cada localidad por encima de 5 milímetros, vemos que, bueno, que estos 64 milímetros se dieron en 3 eventos y así sucesivamente, como también en el sur, que si bien llovió menos, fueron un número de eventos grande, por lo que determinaba también de que cada lluvia efectiva, por decirlo de una manera, sea muy pequeña, lo que no permitía recargar perfil. Ya con los niveles de lluvia no permitía recargar perfil, pero al separarse la lluvia en eventos tan pequeños, tampoco generaba la posibilidad de que el cultivo pueda tomar agua para sobrellevar los próximos días, dado que las evapotranspiraciones también eran demasiado elevadas. Ahora, cuando ponemos los ciclos de los cultivos dentro de esta lluvia, vemos que se dieron lluvias que permitieron la instalación de los cultivos, ¿sí? Pero ya maíz de primera, que estaba en pleno periodo crítico, las lluvias no eran suficientes. Estamos hablando de que estábamos en el eje de los 60 milímetros
Y bueno, y cuando, de los 50 milímetros, y cuando pasamos al periodo crítico de soja y de maíz de segunda, vemos que si bien en el norte por ahí agarraron algo más de lluvia a los cultivos, lo que también se va a ver expresado en los rendimientos, en los cultivos del sur, la verdad que las precipitaciones fueron demasiado escasas. Por lo tanto, esto ya va indicando un panorama de cómo van a ser los resultados, que también ustedes lo vivieron en carne propia. Ahora bien, si vemos los mapas de agua disponible de agua en el suelo, vemos que para la serie de años que tiene información en línea GRAS, vemos que del 2008 al 2022-23 por primera vez se da que el trimestre, el trimestre enero-marzo, es el que estaba todo pintado rojo en su totalidad. En algunos años se pintaba algunos rojos, pero ya se recuperaba en febrero-marzo. Y a su vez debemos de ver de que venimos ya de 3 primaveras bastante justas con el agua en el suelo, lo que también este año se acentuó bastante la falta de precipitación. O sea, los suelos venían sin carga en el perfil, mucho cultivo de segunda, y eso hacía de que, bueno, los suelos no tuvieron capacidad de recuperarse rápidamente. Ahora, cuando abrimos un poco la información y vemos los trimestres cómo fueron dentro de cada uno, y bueno, se cortó el agua a fines de diciembre y no llovió hasta mediados de marzo, fines de marzo, lo que dio casi 2 meses y medio de ausencia de agua, en el momento en donde los cultivos expresan su mayor demanda de agua, y además también entender de que, bueno, todas las hojas, por ejemplo, en este caso que vamos a poner foco, se posicionaron muy dentro de niveles de agua entre 0 y 40% al inicio, que les dio para instalarse, más alguna lluvia que se puede haber dado, pero bueno, ya todo el cultivo en el largo de su ciclo estuvo entre 0 y 30% del agua disponible en suelo, que si vemos acá esta información de la uva, para que los cultivos se desarrollen normalmente y sin ningún problema y maximicen potencial de rendimiento, deberían de estar entre un 70 y un 80% de agua en el suelo para poder desempeñarse de la mejor manera. Entonces, en términos de agua, esto está todo dicho, así que queda como anecdótico, pasando ahora a ver un poco qué sucedió con las temperaturas. Con las temperaturas lo que podemos ver es que tanto para el norte como para el sur se encontraron en general las temperaturas medias en el promedio de la serie de años. Ahora bien, cuando entramos al ciclo del cultivo, vemos que febrero, si bien las temperaturas estuvieron dentro del promedio, para las dos localidades se registraron temperaturas medias máximas en torno a 32 grados, ¿sí? Temperatura media máxima de 32 grados para el norte y 31 grados para el sur, y una temperatura media mínima de 12,8 grados para el norte y 12 grados para el sur. Estos son valores récord, o sea, no se habían registrado temperaturas máximas de esta magnitud ni tampoco temperaturas mínimas. Entonces habla un poco de que en realidad esta temperatura que ocurrió en febrero está bastante influenciada por las temperaturas mínimas que tuvimos ahí en torno al 18 de febrero, que bueno, en algunos casos llegó a haber alguna heladita, lo que bueno, también generó estrés en las plantas. Por otro lado, el marzo fue el más caluroso de la historia, en donde, bueno, también se dio una temperatura media máxima de 31 grados y una temperatura media mínima de 18 grados, de casi 19 grados, y en el caso del sur, una temperatura media máxima de 31 grados. Pero vale destacar que este día la temperatura máxima diaria fue de 38 grados
y la temperatura mínima del día fue de 24, o sea que el cultivo estuvo totalmente fuera de la zona de confort dentro, en este día o durante este mes, por lo que también se vio traducido que los cultivos se terminaron torrando en este momento del año, en plenos cierre de ciclo. Bueno. Por lo tanto, bueno, desde el punto de vista también térmico, las temperaturas fueron bastante exigentes para los cultivos. Ahora, cuando entramos dentro del año, para el caso del 2022-2023, vemos que la amplitud térmica que se dio dentro de cada mes, febrero terminó siendo un poco más fresco o con un poco menos temperatura, pero cuando le ponemos las temperaturas óptimas de desarrollo de los cultivos, vemos que en el norte soja no estuvo tan complicada desde el punto de vista térmico, ¿sí? Y en el caso del sur, vemos que, bueno, también se puede ver de que gran parte de febrero estuvo por debajo de las temperaturas óptimas para el crecimiento. Por lo tanto, el cultivo de soja básicamente estuvo bastante incómodo durante este mes, o sea, máxima exigencia, temperatura fuera de rango, con picos de temperatura muy elevado, lo que determinó de que, bueno, efectivamente los cultivos se complicaran bastante. En el caso de maíz, no la padeció tanto en el sur, pero sí en el norte también tuvo algún problema que, bueno, también se va a ver reflejado en los rendimientos que veamos para adelante. Ahora bien, este marco climático, ¿cómo le pegó a la chacra de Fucrea? Bueno, siguiendo un poquito con la descripción de la base de datos, vamos a ver un poco cómo se distribuyeron las áreas de soja y maíz. Para el caso de soja, de las 110.340 hectáreas cosechadas, un 28% estaba en el centro, un 33% fue en el litoral norte, un 39% en el litoral sur y un 1% en el sureste. Estas 110.000 hectáreas corresponden a la superficie cosechada, es decir, al 82% del área total de soja, ¿sí? En donde el menor porcentaje de área cosechada se dio en el litoral sur. Es decir, los cultivos fueron más castigados en esta zona del país. En cambio, en el sureste, en el litoral norte, fue en la zona donde más se pudo cosechar cultivos de soja. En el caso de maíz, de las 17.463 hectáreas que se cosecharon, un 56% del área un 56% del área se terminó cosechando, ¿sí? Mientras que también en el litoral norte se da el máximo de área y en el litoral sur se da un 36% del área cosechada de todo el maíz. En el caso de girasol y sorgo, se sembraron 770 hectáreas de girasol en todo el movimiento, en donde, bueno, se cosechó un 85% y se perdió un 15%. Y en el caso de sorgo, lo que resulta bastante novedoso es que es el año donde hay menor cantidad de área de sorgo sembrada, 336 hectáreas. ¿Sí? Esto es un valor inédito en la base de datos. Y bueno, se cosechó un 73% siendo el litoral sur quien cosechó menos área de cultivo. Ahora bien, cuando vamos a revisar los rendimientos obtenidos, vemos que para soja de primera y soja de segunda, ¿sí? Que es el grueso de la base de datos, de soja de segunda se sembraron 59.196 hectáreas, rindiendo en promedio 607 kilos por cada hectárea, es decir, todos los kilos cosechados sobre toda el área sembrada fueron 607 kilos, y cuando solamente ponemos foco en las 44.000 hectáreas que se cosecharon, es decir, que se les pasó la máquina y se obtuvo algo de grano,
815. En el caso de la soja de primera, se sembraron 46.338 hectáreas, rindieron 782 kilos por cada hectárea sembrada y 869 kilos por cada hectárea cosechada. En el caso de maíz, como verán, la proporción de cosecha fue bastante menor respecto al área sembrada, en donde, bueno, maíz de segunda, 729 kilos por cada hectárea sembrada, 1.607 por cada hectárea cosechada, maíz de primera, 1.787 kilos por cada hectárea sembrada, 2.968 por cada hectárea cosechada, y maíz tardío, 1.757 kilos por cada hectárea sembrada, 3.356 por cada hectárea cosechada. Es decir, que bueno, aquellos cultivos de maíz que se veían con algo más de posibilidades, ya sean logística como de calidad de cultivo para cosecharse, bueno, tuvieron ese destino y fue lo que determinó de que, bueno, quizás se pueda capturar por esa hectárea cosechada un poco más de rendimiento, pero la verdad que los rendimientos son bastante bajos para lo que veníamos acostumbrados. En el caso de otros cultivos, bueno, ver un poco lo que fue girasol, que anduvo en torno a los 1.000 kilos. Bueno, hay uno o dos productores sudan para semillas, que también aparecen dentro de la base de datos. Y bueno, sorgo, que la verdad que si bien se sembraron pocas hectáreas, sorgo fue un poco más estable que el resto. Y bueno, y girasol dentro de girasol de segunda también fue bastante castigado por el clima. Ahora, también tenemos cultivos regados dentro del movimiento, en donde bueno, se sembraron 8.189 hectáreas de cultivos para riego, soja y maíz, ¿sí? En donde, bueno, si bien los rendimientos son bastante superiores a los obtenidos en condiciones de secano, la verdad que también fueron muy castigados, no solo por la falta de agua en las represas, sino también por la exigencia del año, que fue bastante complicado también para el cultivo regado. Es decir, que bueno, por tener riego, si bien podríamos capturar un poco más de rendimiento, no necesariamente estábamos salvados. Ahora, cuando vemos los rendimientos por zona, lo que vemos es que, y en este caso, lo que hicimos fue solamente consideramos para ver los rendimientos por zona de las chacras cosechadas y perdidas. Aquellas chacras que se les dio otro destino, enfardado, ensilaje, pastoreo, las sacamos de la cuenta, ya que bueno, tuvo otro destino que se le pudo generar algún ingreso, ya sea por carne o por venta de reservas. Entonces, para este caso, vemos que para el cultivo de soja, básicamente, 831 kilos fue el rendimiento promedio, en donde el rendimiento menor se dio en el litoral sur, con 723. En el caso de soja de segunda, 680 kilos fue el promedio, 495 fue para el litoral sur. ¿Sí? Y acá vemos un poco los cultivos regados, cómo se manifiestan. El sur y el centro, en términos de rendimiento, fueron las zonas que se vieron más castigadas, siendo que el litoral norte y el sureste, las zonas en donde el rendimiento se manifestó en mayor medida. En el caso de maíz, tanto de primera, segunda y como tardío en condiciones de secano, vemos que en esta situación, en el litoral norte, fueron donde se manifestaron los menores rendimientos, pero esto también podría estar influenciado un poco por los sistemas de producción característicos del litoral sur, en donde, bueno, quizás
la colocación de estos materiales para producción tanto de carne como de leche, es probable que haya determinado que se hayan elegido las mejores chacras para dejar con destino a cosecha. En el caso también de maíz, el impacto es bastante importante, lo que se terminó cosechando para este cultivo, aunque los rendimientos están bastante justos en cuanto a lo que sea un presupuesto de estas características. En el caso de girasol, como lo veíamos anteriormente, viene aumentando su presencia en la base de datos, y los rendimientos estuvieron bastante ajustados también, al igual que en soja. Entonces, un poco para ir ya finalizando el módulo catarsis y mirar para adelante, ver que este escenario climático castigó bastante a las chacras del movimiento y sin duda del país. Ahora bien, dando vuelta a la página, borrón y cuenta nueva y mirando para adelante, vamos a ver un poquito qué nos dejó este ejercicio, qué nos dejó, qué lecciones aprendimos y qué indicadores relevantes podemos tomar de las bases de datos para mejorar nuestra toma de decisiones para la zafra que viene. Entonces, un poco vamos a entrar en soja de primera, vamos a poner el foco en soja y alguna consideración sobre maíz, ¿sí? En donde, bueno, en el caso de soja de primera, vamos a ver un poco cómo fueron los rendimientos históricos para este cultivo, en donde, bueno, lo que vemos en el gráfico son el rendimiento obtenido, ¿sí? Y la secuencia de años que tenemos información. La base de datos de FUCREA viene del 2006, ininterrumpidamente, en donde, bueno, podemos ver que las cajas, dentro de la caja se representa el 60% de los datos, las barras muestran la dispersión de la información y la barrita del medio indica la media del año, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver es que hay una primera etapa en donde el rendimiento promedio fue de 2.296 kilos, con un 13% de coeficiente de variación, entre el 2006 al 2015, ¿sí? En donde, bueno, la variabilidad que había en los cultivos, si bien existía, no era de gran magnitud como ocurre ya en este segundo periodo que visualizamos entre el 2016 y el 2021. En donde, bueno, el coeficiente de variación aumenta 10 puntos porcentuales, ¿sí? Y aunque el promedio de rendimiento se incrementa a 2.458. Acá lo que podemos visualizar que de estos 6 años tenemos 3 años por encima de la media, 2 años promedio y un año muy malo, lo que hace que la variabilidad se vea más allá. En el caso del 2000, en el caso cuando agregamos el 2022 a la base de datos, vemos que el rendimiento promedio de este periodo del 2016 al 2022 se cae a 2.218 kilos, un rendimiento promedio similar al del primer periodo, pero el coeficiente de variación que tenemos en estos últimos 7 años es de 43%. Lo que indica de que, bueno, de que está existiendo una gran variabilidad en los rendimientos de los cultivos en estos últimos años. Ahora bien, cuando vemos un poco los histogramas o cómo se distribuyen los rendimientos dentro de cada año por rango de rendimiento, y le colocamos el rendimiento promedio para el cultivo, podemos visualizar algunas cosas que son bastante interesantes. En el caso de los años complicados, o sea, 2022, 2017, podemos ver que el 95% de las chacras se encuentran por debajo de la media, ¿sí? Mientras que en los casos de los años
mejores, entre el 70 y el 90% de las chacras se encuentran por encima de la media. Esto que nos dice, y que bueno, que si bien los rendimientos tienden a tener una distribución normal dentro de los años normales a buenos, en el caso de los años malos, la distribución deja de ser normal y nos posiciona con grandes chances de estar por debajo de la media. ¿Qué significa esto? De que, bueno, de que las chances que tenemos para poder hacer cosas, para mejorar, son muy pocas porque el clima ya nos está poniendo el techo. Y en el caso de los años buenos pasa exactamente lo inverso, es decir, qué cosas deberíamos de poder ver, qué cosas podemos hacer para capitalizar los años buenos y quedar todos por encima de la barra violeta. Otro de las cosas que hemos venido trabajando hace mucho tiempo y que ya lo hemos mostrado en otras oportunidades son los efectos antecesor. Para el caso de soja de primera, lo que vemos es que, bueno, de que hay un grupo de antecesores de verano, básicamente liderado por gramínea C4, ¿sí? Y campo natural, pero bueno, efectivamente el grueso se da sobre gramíneas C4, o sea, es decir, sojas sembradas de chacras que venían con un cultivo de verano anterior de maíz o sorgo. Vemos que siempre se posicionan en la mayoría de los casos se posicionan por encima de la media, ¿sí? En donde, bueno, maíz de primera, sembrar una chacra de soja sembrar una chacra de soja en una chacra que venía de maíz de primera en el verano anterior, es esperable obtener un 19% más de rendimiento en promedio para esta serie de datos del 2017 al 2021. Sorgo, 12% por encima, al igual que maíz tardío. Maíz de segunda, 5% por encima del promedio. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasó este año? Cuando hacemos el mismo análisis, excluyendo solamente el año 2022, vemos que, bueno, se comparte muchos de los antecesores, es decir, en años complicados también es esperable que estas chacras estén con mejor, que tengan mejor performance en su desempeño, aunque aparece soja de segunda, y en este caso estuvimos revisando un poco la información atrás de estas chacras y vemos que son, en su mayoría, son chacras que vienen, que son del litoral norte, en donde, bueno, eso empuja un poco los rendimientos hacia arriba y o sea, está enmascarando efecto zona, y por otro lado son chacras que en general que vienen de cultivos que tuvieron cultivos de cobertura, lo que, bueno, si pasamos a la siguiente, vamos a ver que también cultivos de cobertura tuvo un efecto un poco más positivo en el rendimiento. En el caso de los efectos de cultivos antecesores, vemos que para cultivos antecesores de invierno, campo natural, verde invierno y cobertura otra son las que se posicionan por encima de la media. ¿Sí? Que bueno, cuando vemos para este año, era un poco lo que le comentaba recién, o sea, los cultivos de cobertura se estaban posicionando en torno un poco por encima del promedio, haciendo que, bueno, que quizás este efecto de soja venga con un poco aparejado esta información. Ahora bien, no nos queda muy claro qué fue lo que pasó, o sea, esto nos genera un poco más de dudas que de certezas, porque, bueno, en realidad el año fue tan exigente y tan complicado que es medio bravo para poder sacar mucha conclusión más, pero bueno, entendemos que es información importante para mostrarla, para entender un poco qué fue lo que pasó y cuáles son los factores que están afectando a los cultivos. En el caso de soja de segunda, vemos que haciendo el mismo análisis que hicimos para soja de primera, para el primer periodo entre el 2006 al 2015, vemos que el rendimiento promedio fue de 2.000 kilos,
pero con un coeficiente de variación muy bajo, de 6%. Eso quiere decir de que en este periodo era casi un hecho obtener 2.000 kilos promedio, porque bueno, es en un sistema de producción que está 100% jugado al clima, sembrar y tener baja variabilidad, la verdad que la estabilidad de los cultivos de segunda es bastante buena. Aunque bueno, ya en el periodo que veíamos para soja de primera del 2016 al 2021, también se nota la tendencia de que se incrementa el rendimiento en torno a un 10%, pero el coeficiente de variación se dispara 23 puntos porcentuales, pasando de 6 a 29%. Y cuando incorporamos el año 2022, también, o sea, volvemos a niveles de rendimiento del primer periodo, pero con una variabilidad de un 43%. Lo que, bueno, al igual que soja de primera, también genera un poco de incertidumbre y de ponerle un poco más la lupa a los sistemas de producción. En el caso de las distribuciones, es básicamente lo mismo. Los años complicados, el techo lo pone el clima y bueno, ahí vamos. Es bastante complejo qué decisiones tomar para salir para adelante. Entonces, un poco redondeando y viendo esto, entendemos de que bueno, es sumamente necesario trabajar con asesores, trabajar con los grupos y con en cómo encarar las próximas zafras, ya que el clima es el principal determinante en los rendimientos, aunque tenemos muchas medidas de manejo para enfrentar y para tomar, que permiten, bueno, capitalizar estos años complicados. En el efecto antecesor, y un poco estribando en lo que comentaba antes de las cosas a tener en cuenta, vemos que soja de segunda sobre colza rinde un 10% por encima del promedio, ¿sí? Y esto es bastante sistemático a lo largo de los años, y cuando sometemos a análisis estadístico la información, vemos que, bueno, colza siempre se posiciona, o en la mayoría de los casos, se posiciona por encima con diferencias significativas sobre cebada y trigo en sus rendimientos, ¿sí? Y lo que vemos es que este año en realidad se invierte un poco la relación. Es decir, colza simplemente obtuvo un 3% por encima del rendimiento promedio para esas chacras que fueron antecedidas por el cultivo. En cambio, cebada se posiciona un poco para adelante. Ahora bien, si vemos un poco qué fue lo que pasó con esas chacras, vemos que las chacras que venían de cebada y se sembró soja por encima, se cosechó un 80%, de las chacras de colza se cosechó un 75% y de las chacras de trigo un 65%. Es decir, las chacras que fueron antecedidas por trigo fueron las que se cosechó en menor proporción y las de cebada en mayor proporción. Otra cosa que es muy importante a tener en cuenta es que, bueno, que en realidad de las 53.581 hectáreas de soja de segunda que se sembraron, 25.000, o sea, el 50% de las chacras venían de colza. Recuerden de que el año pasado fue récord de siembra de este cultivo, en donde, bueno, es un sinfín de combinaciones que se pueden haber dado dentro de esta área, haciendo que de estas superficies, que son las que estamos considerando para hacer los análisis, el 70% de estas chacras se posicionan dentro del litoral sur y del centro. O sea que dentro de las zonas más castigadas por la sequía, entonces, bueno, también puede estar camuflado un efecto zona dentro de estos rendimientos relativos. ¿Qué queremos decir con esto? Es que, bueno, en realidad, si bien se va
chacras que venían de cebada, permitió tener mayor rendimiento con significancia hablando, entendemos de que es importante seguir pensando o seguir manejando la información, quizás no contaminada por este año, viendo que colza, siendo antecesor de soja, permite tener en el eje los 480 kilos por encima de su compañero trigo y 300 kilos por encima de cebada. O sea, cuando armemos los sistemas de producción, considerar la colza dentro del sistema, es muy importante ver el efecto que tiene sobre el cultivo de segunda y con ello también jugar en el armado del puzzle, porque entendemos de que es bien pertinente su participación. Corta enfermedades de invierno, permite obtener un 10% más de rendimiento en promedio para los cultivos, por lo tanto, no porque este año haya sido muy complicado y porque los efectos no sean tan claros, tenemos que entender de que el clima jugó un papel muy importante, siempre fue un papel muy importante, pero en los escenarios limitantes es el que pone el techo. Quizás tenemos, como el caso de colza, con algún efecto anidado dentro de la información. Pasando a maíz, bueno, un poco mirando para adelante y viendo que los pronósticos de ENSO vienen dando bastante firme la posibilidad de que se ocurra un año niño. Está bueno considerar jugar una ficha a maíz de primera. El año pasado vimos que se vio bastante reducida el área de maíz de primera porque los pronósticos no eran los más favorables, y vaya si así ocurrieron. En este año entendemos de que por ahí maíz de primera puede jugar un rol muy importante, para, bueno, ya empezar a aprovechar esas chacras que quizás no tuvieron algún cultivo ahora cultivo con destino para grano en el invierno, o que algunas praderas que se perdieron o demás, por la sequía, aprovecharlas para sembrar maíz de primera, para diversificar sistema, para, bueno, también tener generar un buen antecesor para la zafra que viene. Entendemos que, bueno, maíz de primera podría ser un jugador importante, porque, bueno, las anomalías de precipitaciones o lo que se llama el año más llovedor, los colores más verdes indican de que, bueno, en el trimestre octubre, noviembre y diciembre es probable o hay alta probabilidad de que llueva por encima de la media, lo que el encargado de capitalizar esa bonanza climática es el maíz de primera, y lo vemos en los rendimientos. Este cuadro lo saqué de la presentación que hicimos el año pasado, ¿sí? En donde, bueno, en un escenario de línea, era inversamente, era lo contrario a lo que veníamos, por lo que la estamos tomando hoy. El año pasado hablábamos de año niña, que no era medio complicado sembrar maíz de primera. Bueno, este año creemos que en la medida que los pronósticos se sigan afirmando, podemos jugar una ficha maíz, viendo que rinde casi el doble que en un año niña, y, bueno, ver la posibilidad de cómo capturar rendimiento en estos años un poco más llovedores. Así que, bueno, un poco para ir resumiendo y redondeando, entendemos que, bueno, años como hay poco para hacer. Ya lo veíamos, el clima, el efecto año, el efecto clima es bastante importante en la determinación de los rendimientos de los principales cultivos de verano, ¿sí? Aunque, bueno,
entendemos que no sembrar no es una opción, no sembrar no es una opción porque en realidad cuando planificamos y hacemos los números para sembrar, y un poco eso lo vamos a ver en la charla de Andrés, es bastante, los números son bastante interesantes para la agricultura. Eh, ya hay sistemas de producción armados en torno a la agricultura, hay tipos de suelo destinados a agricultura, hay muchas empresas que trabajan haciendo agricultura, por lo que debemos sembrar y se puede seguir apostando a la agricultura, ya que en promedio, si bien tenemos vaivenes, es un negocio atractivo y que derrama mucho y genera mucho para el país. Por lo tanto, sí consideramos de que debemos seguir pensando estratégicamente en la rotación, y eso es un trabajo que hacemos siempre con los productores y los productores con los grupos, de, bueno, ver un poquito esta información, verla un poco más en detalle, ver los efectos antecesor por zona, por tipo de suelo, por chacra, que la información está, ver un poco la diversificación de los sistemas, cómo sinergiza la agricultura con la lechería, con la ganadería, con otros rubros. Veíamos que este año muchos cultivos se destinaron a reservas, y se veía alguna diferencia entre zonas, tanto bueno por los potenciales de los cultivos que iban logrando a lo largo del ciclo, como también las oportunidades de negocio que ocurrieron durante esta sequía, que ya venía un tambero y te quería comprar la chacra, y bueno, y ahí se generó muchas cosas interesantes para ver para adelante en la diversificación, no solo productiva, sino también económica de los sistemas productivos. En el caso también, nosotros como FUCREA estamos trabajando fuerte en la generación de seguros agrícolas de rendimiento. Ya nos presentamos en la primera convocatoria del plan piloto que estamos trabajando con el Ministerio, y ahora ya vamos por la segunda, en donde, bueno, como institución tenemos un compromiso con esto, porque entendemos de que va a ser una herramienta muy importante para los productores, para que salgan a sembrar con un poco más de tranquilidad y así poder paliar momentos complicados como este. Entonces, bueno, institucionalmente estamos bastante comprometidos con esto, y los invitamos a los productores CREA a que se animen y a que compartan su información para poder así generar un seguro de rendimiento genuino, bueno, y que esté de la mano del productor a la hora de salir, de encarar el negocio. El riego, bueno, el riego podría llegar también a ser una opción de diversificación, de mejora. Entendemos que no es para cualquier sistema de producción, tampoco es para cualquier tipo de tenencia y cualquier tipo de cambio, pero sí en la medida que sean sistemas bien dimensionados en áreas donde se pueda capturar agua de cuencas eficientes en represas y o toma directa de ríos de cauce importante. Entendemos que puede llegar a ser una opción. Hay mucho beneficio impositivo por la incorporación de esto en los sistemas de producción. Ahora, ¿qué cosas entendemos que tenemos pendiente? Y bueno, más análisis de la sinergia de la agricultura con los otros rubros, un poco lo que comentábamos hoy. Ahí tenemos un desafío importante con el Departamento de Gestión para trabajar en conjuntamente la información de chacra versus la de gestión y la de los sistemas productivos. Ver un poco más allá, un poco más adentro de las grandes zonas, ver bien cómo esas zonas se pueden segregar en el litoral sur, litoral norte, centro, sur. Bueno, ver un poquito más adentro cuáles son cómo son los diferentes ambientes, cómo son las diferentes chacras, hay un efecto productor, no hay un efecto productor. Bueno,
ver un poco también eso. Y otro compromiso importante que tenemos para seguir apostando a generar mejor información para nuestros grupos y productores, bueno, es completar la geolocalización de chacras. Este trabajo que estamos haciendo con el Ministerio nos permitió ya tener en el eje de las 60.000 hectáreas georreferenciadas. Entendemos que debemos ir por más, porque estamos recibiendo información en el eje de las 130.000 para verano, pero bueno, una vez que tengamos eso pronto y bien armado y una base de datos sólida, poder vincular esta información con información remota, ya sea de diferentes satélites y demás, nos va a permitir quizás generar mucho más información para que los productores tomen mejores decisiones. Así que bueno, de nuestra parte, gracias. Este es el equipo parte del equipo de asesores que estamos trabajando en esto. Y bueno, quedamos abiertos a las consultas que crean necesarias.